Por supuesto, introducir nuestro compañero Jeremías Sierra, que está ahí en Mar del Plata, nuestro corresponsal, ya podríamos decir ahí, en La Feliz. Hola, Jere, buenas tardes, ¿cómo va? Gran beso, fuerte es el abrazo que les enviamos desde aquí, desde el Torreón del Monje. Gracias al lugar por recibirnos. Goico Noé, un placer, por supuesto, acompañarlos cada tarde y contarles algunas historias desde la ciudad. Y si les parece, nos adentramos. Eso te iba a decir. Mirá el lugar donde estamos, ¿no? Sí. ¿Qué les parece el Torreón del Monje? No, hermoso. Hermoso. Me encanta. Mucha gente en el mar, ¿eh? Sí, sí, se ve ahí, divino está. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tiempo, Jere? 20 grados aprox, con un poco de viento, un día bien recién uno me decía Mar del Viento, ¿viste? A veces Mar del Plata tiene este engaño visual que es el del viento, ¿no? Pero obviamente que haría muchísimo más calor, por supuesto, si no tuviéramos este amigo que viene desde el sur. En este caso, que es un poquito fresco, ¿viste? Cuando viene del sur, distinto es del norte. Claro. Una jornada maravillosa para contar una historia maravillosa, lo adelantaron y... les conté alguna vez, o lo hemos charlado, de lo que sucede en esta ciudad tan particular en la que vemos, por ejemplo, corriendo por la costa atletas olímpicos, que vas al mar y te encontrás con un surfista que va a los Juegos, gente reconocida en todas sus disciplinas y demás, pero un héroe pocas veces podemos tener como este maestro. Quiero pedir el enorme aplauso de todos para el señor Julio Aro. Julio, siempre un gusto charlar contigo, es un placer. No sé si hacía falta la presentación rimbombante, pero Goico y Noé te escuchan. Hemos charlado un poco, conocemos mucho aquí tu historia, pero contale a todo el país lo que es ser Julio Aro. No, muchas gracias por la presentación. La verdad que Julio Aro es una persona común que le tocó vivir una historia de vida distinta. Somos protagonistas de un hecho como fue la Guerra de Malvinas, varios quiebres en mi vida. Después, en búsqueda de esa resiliencia para sacar toda la bronca, el odio que uno genera y no entender una guerra nunca cómo puede funcionar. Hoy en día, más que nunca, con estos momentos difíciles que estamos viviendo, el planeta. Así que, no, son momentos muy duros en nuestras vidas, son momentos donde pudimos hacer una resiliencia particular o personal. Siempre quise ir a buscar a ese Julio que había dejado en el 82. Fue a Malvinas un Julio y regresó otro. Y realmente eso te pone distinto, te predispone distinto y me sirvió mucho. Me ayudó a calmar el alma, me ayudó a cumplir muchos sueños, me ayudó a ser parte de esto que es maravilloso, de armar esta querida institución que se llama Fundación No Me Olvides. Y a tener hoy en día, perdí a mi mamá de sangre, pero tengo 119 madres del corazón. Que cada vez que te abrazan, que te besan, que te dicen gracias hijo por haberme ayudado a encontrar a mi hijo, es el mejor premio Nobel que podemos llegar a tener, que eso es irrepetible. Es fabuloso, ya mismo los escucha, chicos. Solo agrego un detalle o dos, que primero los guardavidas de la ciudad tienen la bandera de guardavidas, una con el clima, lo que sucede con el mar y demás, y otra con las Malvinas argentinas. Y por otro lado, bueno, hay mucho que contar y charlar, pero te presento a Noé y a Goico que están allí. Un gusto, Goico. Julio, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo van? Acá Noé también. Hola, ¿cómo estás? Julio, la Muy verdad bien, que, Noé, bueno, uno por supuesto fue repasando un poco tu historia, ¿no? Y todo lo que vos hiciste, pero queremos contárselo a la gente. ¿Cómo fue esa vuelta a Malvinas y cómo empezó todo ese proceso a través de la fundación de reconocimiento de los soldados caídos en la guerra? Mira, yo recién te contaba, Noé, que quise ir a buscar a ese Julio que había estado en el 82. Hoy llevo 12 viajes hechos a las islas y todavía ese Julio no lo puedo traer nunca. Viene de a poquito ese Julio. Nunca va a volver el mismo Julio que fue. Y en ese viaje cuando fue en búsqueda, que fue en el 2008, el 2 de abril del 2008, a lo primero que hice es buscar a mis compañeros que había enterrado y no los pude encontrar. Es como profe, te puedo decir la cantidad de sangre que producimos, los huesos que tenemos, pero no las lágrimas que poseemos, porque no paré de llorar toda la semana. Fui a visitar el cementerio de Darwin y encontré ahí más de 123 placas que decían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios. Esa placa literalmente fue la que me partió la cabeza. Esa placa fue la que te pones en el lugar del otro, y si me hubiera tocado quedarme en las islas, hubiera sido uno de ellos, porque yo no tenía mi chapita identificatoria. Entonces recorrer ese cementerio
a lo largo y a lo ancho buscando a Chávez, Bordón, Valvidar, Orivejer, compañeros del Regimiento 6 que eran compañeros míos de mi regimiento y no encontrarlos, ahí donde tenés la empatía con el otro y te pones en el lugar del otro y decís, pobres madre, ahora entendés esas burbujas cuando habíamos llegado que pasaba que lloraban y no entendías por qué. Lloraban porque no habían vuelto sus hijos. Así que encima de haber muerto en Malvinas, habían perdido el nombre y no sabían en cuál de esas tumbas estaba su hijo. Así que fue una misión que nos pusimos, armamos un proyecto que se llamó Identidad Compartida, de colocar a una mamá de un soldado argentino con una mamá de un soldado inglés, preguntarle a ambas madres quién había ganado la guerra y para ambas madres perdieron las dos la guerra. Perdieron su ser querido, que es su hijo. Ese proyecto hace que en el mismo año, en el 2008, el 17 de octubre, estamos en Londres, gracias a Sama 82, que es un grupo que maneja todos los veteranos ingleses. Fuimos invitados por ellos, con José María Racha, con José Luis Capurro. Y en ese viaje, gracias a Dios, ninguno de los tres hablamos inglés. Ellos sabían y nos ponían diferentes traductores. Esos traductores que íbamos a diferentes lugares, a campos donde había gente amputada, lugares psiquiátricos. Queríamos ver de qué forma trabajaban con todos los veteranos y preguntar, que esa placa nunca la entendíamos en el cementerio, qué es lo que había pasado. Un día viene otro traductor que se llama Jeffrey Cardoso y cuando termino la charla con esto, diciendo que traduciera esto, que me molestaba mucho la placa del cementerio, que no la entendíamos por qué estaba de esa manera, a él le cambió la cara rotundamente, que era nuestro traductor. Él se tomó la pera, lo dijo y a partir de ese día, todos los días que nos quedamos, él siguió siendo nuestro traductor. Pidió personalmente acompañarnos a todos lados. Nos estudiaba, él cuenta ahora con el tiempo que veía entre nosotros un inmenso dolor y nos animaba a decirnos, hasta que el último día, antes de venirnos, un sábado, había un partido de fútbol, estaban entrenando Carlitos Tevez en Londres y lo queríamos ir a ver porque no trabajaban los sábados. Ellos dijeron, no, ningún Tevez, hay otra reunión. Tuvimos esa reunión con ellos, un grupito muy reducido. Nos cuentan la diferencia entre una organización o una fundación, que ellos no tienen problema en hablar con organizaciones o con fundaciones, sí con los gobiernos tienen problemas entre ellos, así que con nosotros podían hablar tranquilamente. Nos fuimos a brindar, a tomar una cerveza para despedirnos y Jeffrey en ese momento tiene un pilotín muy grande, saca un sobre de madera muy grande y dice quién era. Él había sido capitán, llegó a Malvinas una vez finalizado el conflicto, tenía una misión que era calmar a su tropa, pero se encontró con que cada rato lo llamaban y le decían que habían encontrado un cuerpo y él iba como con su helicóptero a ver dónde lo habían encontrado y él se acordó, cuenta ahora que él se acordó tanto del beso que le dio su mamá antes de irse a la guerra, que inmediatamente se acordaba de la mamá de ese valiente soldado argentino muerto. Él no le dice cuerpo, es un valiente soldado argentino. Y que claro, no hay un protocolo de cómo se entierra a una persona. Él pidió las bolsas mortuorias, le puso una bolsa blanca, le puso una bolsa negra, le puso otra bolsa más, le puso un cajón, anotó las pertenencias, las coordenadas donde los encontró, el detalle puso de cada una de las cosas. Y gracias a eso, el 19 de febrero de 1983 hace una ceremonia con un entierro maravilloso en Darwin. Esa persona, Jeffrey Cardoso, nunca pensó que íbamos a tardar tanto tiempo en hacer lo que es hoy el plan de proyecto humanitario, que gracias a Dios hoy el presidente anunció hace días que está en la tercera etapa. Así que nos hace muy feliz de poner las cosas bien en claro. Y gracias al trabajo de él, que los cuidó y los protegió como si fueran sus propios hijos, que los envolvió en una sábana blanca, que les puso las bolsas, que los cuidó como si fuera Cristo. La verdad que todo el equipo de antropología forense, el equipo inglés, el español, los mexicanos, todos no podían creer en qué condiciones, cuando hicieron la exhumación, encontraron a nuestros compañeros. Por eso... Me pone piel de gallina tu relato. No el 90%, el 100%. Yo te digo, la verdad, a mí me lo cuento y todavía me emociona, claro, porque estar ahí, presenciar y ver y contar, ¿no? Las cosas que... Sí, que hoy yo te escucho. Sí, a propósito de esto, o sea, estábamos escuchando el relato, bueno, ante la pregunta de Noé dijiste que en todos los viajes fuiste a buscar un Julio, el que había ido, que es totalmente diferente
al que volvió, digo, y todo este trabajo, digo, ¿te sirve para pasar toda esta situación? ¿Crees que si no hubieras tenido esta idea y estas cosas que fueron sucediendo, tu situación emocional hubiera sido completamente diferente? Sí, Goico, sin duda, sin duda. A mí, por eso digo, me salvó la vida. Jamás voy a criticar o a renegar con algún compañero. Muchos de nosotros salimos de la manera que pudimos, no de la manera que quisimos. Muchos han tomado la decisión de quitarse la vida, de mucho alcohol, juego, droga o las locuras que hacemos nosotros. No somos quien para juzgarlo. Por eso digo que cada uno tomó la vía que pudo, no sé si la vía que quiso, y esto es sanador. Esto me libera el alma, la mochila la tengo mucho más liviano. Yo caminaba muy corvo por el peso que tenía encima. Hoy te digo que floto en el aire de la emoción y de la alegría que tengo. Qué lindo cómo lo describí, Julio. Es un placer escucharte. Por supuesto, todo nuestro respeto, ¿no? A tu labor, a tu desempeño y a todos estos compañeros, estos valientes también que han luchado en la guerra por nosotros. Ahora, me preguntaba cómo es ese proceso, ¿no? Porque imagino que también habrá sido duro el tema de exhumar los cuerpos, de revisar las pertenencias y de tratar de identificarlos. Y también pienso en las familias, ¿no? Enterándose después que su familiar había estado ahí, enterrado en ese lugar, ir a despedirlo, claro. Aquellos que pudieron hacerlo. Mira, Noé, es un trabajo artesanal, realmente artesanal. Después, cuando se formó el equipo de antropología forense, que es el mejor equipo del mundo, ahí tenés Maradona, Messi, Pelé, el Goico, lo tenés todo mejor del mundo, lo tenés ahí. Es un equipazo, no un equipo, una familia maravillosa. Pero el trabajo artesanal que hubo que hacer es recorrer el país a lo largo y a lo ancho, ir a Corriente, a Chaco, donde no hay cementerio, sino que vos encontrás en la vera del camino, en la ruta, en los campos, tumbas, bajarte, sacarle una foto y a ver si coincidía el apellido de ese familiar con algún compañero que faltaba. Llegar a una plaza de un campo y preguntar si había algún caído, si había algún héroe de Malvinas, para ir y llegar a esa casa. Yo te puedo decir que soy la persona más rica que existe en el país, no te quepa ninguna duda, porque tengo las historias de cada uno de ellos y te emociona cada una de esas historias. Me tomaron como si fuera su propio hijo, tenían la esperanza. Esos padres, mirá, hay una historia chiquitita que es del conurbano Mario, que hoy no lo tenemos más. Mario, me presento, aparte cuando voy, yo era portada de una revista, no tenía ningún carné ni nada, y le iba a hablar de su hijo. Mario me hace pasar, conocía mucho Mar del Plata, me invita a tomar mate. Mario, empezamos a hablar, tomamos unos mates, y Mario cada rato hacía así. Miraba su reloj y yo la verdad que nunca me di cuenta. Y de repente me dice, ¿me podés acompañar, Julio? Sí, Mario, ¿cómo no? Recién lo conozco. Así que se ceba un mate, salgo caminando por ese pasillo finito largo, abro el porche, bajo, y él se queda apoyadito en el porche, tomando su mate y siguiendo charlando, conocía a alguna gente de Mar del Plata y seguía. Y yo no sé puntualmente si pasaron 5, 10, 15 minutos, pero de repente me dice, listo Julio, ya está, vamos. Bueno, entró, pone la pava de vuelta al fuego, cambio la yerba, y me dice, ¿viste lo que hice? Digo, Mario, discúlpeme, no, le digo, no me di cuenta. Dice, ¿no viste que en la esquina paró un micro verde? Digo, sí. Bueno, ese micro, todos los días, 7 menos cuarto, 7 menos 10, para en esa esquina. En ese micro siempre bajaba mi hijo. Hace 35 años que lo esperaba. Si eso no es dolor, mamita. Ay, Dios. Qué duro, qué duro. Me dejaste sin palabras, Julio. La verdad, Julio, es... bueno, historias como estas detrás de la guerra, ¿no? Que hay miles y miles de historias iguales y bueno, imagino que revivirlas para vos también debe haber sido duro. Por eso es todavía más admirable, ¿no? Tu trabajo. La verdad que los felicitamos tanto a vos como a toda la fundación. Antes de cerrar, Goico, no sé si hay algo más para preguntar, pero a mí me gustaría saber cómo es el tema de la candidatura al Nobel, de la Paz. Que me parece muy importante y bueno, y también nos llena un poco de orgullo, ¿no? Siendo vos argentino y tenerte ahí en ese rango. A ver, yo te digo que el premio Nobel
de la paz ya lo gané. Es el premio que es muy noble y que nos da mucha paz. Y si algún día tenemos la suerte de poder levantar ese premio, jamás seríamos nosotros los ganadores. Los ganadores son ustedes, o los postulantes son ustedes, los medios, los postulantes son los compañeros, los postulantes son siempre la gente que nos acompañó. Pero si realmente hay un ganador, son mis compañeros que no volvieron y las madres que los parieron, no nosotros. Y por último, déjame decirte que nunca nosotros, hasta el último día de nuestro suspiro, a veces, mira, me tocó dar una charla en Ginebra de esto con los antropólogos y les contaba y algunos se reían cuando le decíamos que recomendamos con la fundación que miren 2 películas y que le pedíamos con la fundación que ayudaran a mi hija el día que su papá se muera. La película que recomendamos que miren es Coco. Es ese pequeño personaje de Disney que entra en el mundo de los muertos y se da cuenta cuando las personas se mueren. Las personas se mueren cuando se olvidan de ello. Y por último, que acompañen a mi hija el día que su papá se muera y que necesita un cajón más grande que el normal. Tiene que ser un cajón mucho más largo, porque el día que su papá se muera quiero que me entierren así, con los brazos estirados. Eso implica que ni siquiera muerto bajamos los brazos. Muy lindo, la verdad. Bueno, Julio, nos has hecho conmover, obviamente. Realmente es un testimonio terrible. Bueno, lo mejor que podemos hacer es visualizar y comunicar todo esto, porque es una manera también que uno de los valores de la Fundación, no me olvides, como bien dijiste en algún momento por ahí, en alguna entrevista, mientras un argentino recuerde esto, todos vamos a estar felices, así que es la mejor manera de contar todas estas historias, por más duras que sean, que nos vuelvan a emocionar, que nos llenen los ojos de lágrimas, pero creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a todas las personas que defendieron al país y perdieron la vida en esa guerra. Déjame agregar algo más, Goico, muy cortito. También a los que no hemos sido parte generacionalmente de lo que fue la guerra y tal vez ahora teniendo un poco más de noción por todo lo que está pasando en Europa también, en Ucrania, digo, uno es como que también empieza a ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo pienso en los papás de los soldados, de los combatientes, pienso en las familias, pienso en los hijos, en lo que sufren, ¿no? Y bueno, un poco nos remonta a nuestra historia, que no es tan lejana, Goico, no es tan lejana, a pesar de que algunos no lo hemos vivido por ser de diferente generación, pero que es importante tener presente y no olvidar a cada uno de esos compañeros de ustedes que estuvieron ahí poniendo el cuerpo por defendernos. Así que todo nuestro reconocimiento, como te decía, a todos sus compañeros y a las familias también. Muchísimas gracias. Yo voy a tomarme 2 segundos para decirte, aparte de agradecerte por el tiempo y hablar de Malvinas, es de regalarles, les van a llegar a ustedes este pin. Es un pin que está recorriendo, que lo tienen desde los isleños, los ingleses, todo el mundo que lo hemos hecho con la Fundación, que es un pin dorado, que es negro en el fondo con el luto que implica lo que es la guerra de Malvinas, y el dorado por el brillo que tienen las islas. Así que vamos a alcanzarle para que cada uno de ustedes tenga un pin y lo recuerden los 365 días del año. Muchísimas gracias. Va a ser un honor tenerlo. Gracias, Julio. Exacto. Gracias, Julio. Un beso gigante. Gracias, Jeremías, también abrazo grande. Besos, un héroe, Julio Aro. Ahí está, hoy nos hemos conmovido con esta historia, pero está bueno por visibilizarla, ¿no? Estoy todo transpirado. No, es que también, o sea, a mí me pasa, yo soy clase 63, siempre lo digo, y por una de esas cuestiones de sorteo siempre estuve afuera de... Entonces a veces te agarra una película así que hubiera pasado si me hubiera, claro, estado, o sea, no me hubiera salvado del servicio militar y hubiera estado haciendo en ese momento el servicio militar. Qué distinta hubiera sido la vida, ¿no? Claro, o sea, qué sé yo, entonces me pasa, cada vez que nos relacionamos con estas historias me pasa algo especial. A propósito de lo de generacional que hablabas vos, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Bueno, está bueno mantenerlo vigente para no olvidar, justamente, como bien dice en la película de Disney, ¿no?